La noche en el pequeño pueblo de San Roque tenía un silencio extraño, como si hasta los grillos hubieran decidido callar. Era octubre, y el aire cargado de humedad se mezclaba con un olor a tierra mojada que venía desde el cementerio. En las casas viejas, las ventanas de madera crujían con el viento, y las sombras parecían moverse solas en las paredes. Mariana, una joven estudiante de periodismo, regresaba a casa después de visitar a su abuela enferma. Caminaba por la calle principal, iluminada apenas por faroles que parpadeaban con un resplandor amarillento. Sus pasos resonaban en el empedrado vacío, y con cada uno sentía que el pueblo entero la observaba. Al llegar a la esquina de la iglesia abandonada, escuchó el timbre de un teléfono público. No había razón para que sonara, aquel aparato estaba roto desde hacía años, oxidado y cubierto de telarañas. Aún así, el timbre insistente cortaba la quietud como un cuchillo en carne viva. Mariana se detuvo, con la piel erizada. El teléfono siguió sonando. 1, 2, 3, hasta 11 veces. Contra toda lógica, levantó la bocina. Del otro lado no hubo voz, solo un susurro que parecía provenir de varios metros bajo tierra. Era un arrullo infantil, distorsionado, como una canción de cuna ahogada en agua. ¿Quién habla?, preguntó con la voz temblorosa. El arrullo se detuvo, y tras un silencio sofocante, una voz femenina, ronca y desesperada, susurró: «No vuelvas por el mismo camino». Mariana soltó la bocina, que osciló en el aire hasta golpear con fuerza el metal oxidado. El sonido seco retumbó en la calle vacía. Sin pensarlo, comenzó a caminar rápido, casi corriendo, mientras el viento parecía empujarla hacia atrás. Las luces de los faroles se apagaban una por una, como si alguien las fuera apagando a su paso. El pueblo, antes callado, ahora respiraba. Se escuchaban pasos detrás de ella, pero al voltear no había nadie, solo sombras deformadas en las paredes, y figuras que parecían asomarse por las ventanas. Llegó finalmente a su casa. El portón de hierro estaba abierto, aunque ella lo recordaba cerrado con candado. Entró apresurada, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, respirando agitada. Dentro, el aire era aún más pesado, impregnado de humedad. La sala estaba oscura, excepto por la luz intermitente del televisor, que parpadeaba encendido, mostrando únicamente estática. Mariana sabía que había apagado aquel televisor antes de salir. El zumbido llenaba la sala, mezclado con voces fragmentadas que se descomponían en la estática. Una de esas voces, entrecortada y metálica, la llamó por su nombre. «Mari, Ana». «No, estás sola». La joven retrocedió lentamente hasta tropezar con el sillón. Su corazón latía con fuerza, y la piel le ardía como si cada poro gritara que debía huir. Pero estaba paralizada, observando cómo en la pantalla aparecía una silueta borrosa, una mujer de cabello largo, empapado, inclinando la cabeza hacia un lado. De pronto, la señal del televisor se interrumpió y la pantalla se apagó. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era un silencio vacío, era un silencio vigilante. Desde el pasillo, junto a la habitación de su abuela, un sonido suave comenzó a repetirse, el mismo arrullo infantil que había escuchado en el teléfono. Mariana sintió un frío helado recorrer su columna. El canto no venía de ninguna grabación, venía de alguien que estaba allí, adentro, esperándola en la oscuridad. La noche continuaba arrastrando su manto sobre San Roque, pero para Mariana el tiempo ya no tenía la misma medida. Después de aquel arrullo proveniente del pasillo, todo su cuerpo estaba paralizado por el miedo. La sala seguía envuelta en penumbras, con el televisor apagado, y solo el latido frenético de su corazón rompía el silencio. Reuniendo el poco valor que le quedaba, encendió una lámpara de mano que siempre dejaba en la mesita junto al sillón. El cono de luz amarilla atravesó la oscuridad, revelando polvo en suspensión y las viejas fotografías de la familia colgadas en las paredes. Todas mostraban sonrisas congeladas, pero bajo la luz parecían miradas torcidas.
ojos que la seguían con un reproche mudo. El canto continuaba, era débil, casi un murmullo, pero cada nota vibraba dentro de su cabeza como si viniera de muy cerca. Mariana apuntó la luz hacia el pasillo. La puerta de la habitación de su abuela estaba entornada, dejando escapar un resplandor tenue y rojizo, imposible de provenir de ninguna lámpara de la casa. Se acercó con pasos inseguros. El suelo crujía bajo sus pies, como si la madera estuviera gimiendo. Al llegar frente a la puerta, respiró hondo y empujó con suavidad. Dentro, la cama de su abuela estaba vacía. Las sábanas arrugadas parecían aún tibias, pero no había rastro de la anciana. En la pared, justo encima de la cabecera, habían aparecido marcas oscuras, alargadas, como dedos embarrados que se arrastraban hacia el techo. De pronto, un golpe seco resonó en el closet de la esquina. Mariana giró la luz y vio cómo la puerta del armario temblaba como si alguien golpeara desde dentro. El arrullo se transformó en un lamento desgarrador, más fuerte, más cercano. Con la mano temblorosa, se aproximó. Cada paso la hundía en un aire más helado, y la lámpara parpadeaba como si fuera a apagarse. Cuando finalmente tomó el pomo, el canto cesó de golpe. El silencio fue aún más terrible. Abrió la puerta con brusquedad, y el interior estaba vacío, salvo por una cuerda vieja que colgaba del perchero. Al bajarla, un papel cayó al suelo. Lo recogió con cuidado. Era una fotografía en blanco y negro, dañada por la humedad. En ella, Mariana se reconoció de niña, de unos 5 años, en brazos de su madre. Pero había algo extraño. La madre en la foto tenía los mismos cabellos largos y empapados que la silueta que vio en el televisor. Un frío le heló la sangre. Su madre había muerto cuando ella tenía 6 años. De repente, la lámpara se apagó. La oscuridad la envolvió por completo, y en esa negrura, a su espalda, una respiración húmeda y entrecortada comenzó a sonar. Mariana giró de inmediato, tratando de encender la lámpara, pero lo único que vio fue un par de manos delgadas y pálidas que surgieron de la sombra del pasillo, extendiéndose hacia ella. El pasillo quedó en silencio tras aquel roce de manos pálidas. Mariana retrocedió tambaleante, aferrándose a la lámpara apagada. En su garganta se formó un grito, pero no salió. Una presión invisible le cerraba la voz, como si alguien apretara su cuello desde adentro. De pronto, la luz rojiza que escapaba de la habitación de su abuela se intensificó, tiñendo el aire de un tono sanguinolento. El resplandor palpitaba como si fuera un corazón latiendo. Dentro de la recámara, algo se movió, un crujido de maderas, un arrastre lento, un murmullo que repetía su nombre con un eco distorsionado. Mari, Ana. El suelo vibró bajo sus pies. Las fotos familiares colgadas en la pared comenzaron a caer una por una, estrellándose contra el piso, los vidrios quebrándose con estruendo. Pero lo que la hizo helarse fue que, en cada retrato roto, los rostros ya no eran los mismos. Donde antes estaban sonrisas familiares, ahora había facciones deformadas, con ojos hundidos y bocas abiertas en un grito eterno. Mariana sintió un mareo. Trató de sostenerse de la pared, pero la pintura estaba húmeda, como si brotara sangre lentamente de las grietas. Al mirar su mano, la vio teñida de rojo. Dio un paso atrás y resbaló, cayendo sobre algo blando. Cuando enfocó la vista, se dio cuenta de que estaba sobre la cuerda que había encontrado en el closet, pero ahora estaba empapada, goteando un líquido oscuro que manchaba el suelo. El arrullo infantil volvió a sonar, esta vez desde debajo de la cama vacía de su abuela. Temblando, Mariana se arrastró hacia atrás, pero los muelles del colchón comenzaron a hundirse como si alguien invisible estuviera acostándose allí. Una silueta tomó forma en la tela, dibujando el contorno de un cuerpo delgado, de cabellos largos que se extendían en todas direcciones. «Mamá», susurró Mariana, apenas consciente de lo que decía. El colchón se sacudió violentamente, y del borde de la cama cayó una muñeca antigua, con la cara de porcelana cuarteada. La muñeca abrió los ojos de golpe, revelando pupilas completamente negras.
Desde su boca quebrada salió la misma voz femenina que escuchó en el teléfono. No vuelvas a contestar. El foco del pasillo se encendió con un chisporroteo, iluminando por primera vez la escena. Mariana, jadeando, vio que toda la pared frente a ella estaba cubierta de palabras escritas con sangre fresca. Ella regresa por ti. La lámpara en su mano volvió a encenderse sola, apuntando directamente hacia el espejo colgado junto a la puerta. En el reflejo no estaba sola. Detrás de ella, una mujer de cabello mojado, con la piel pálida y los ojos vacíos, le sonreía con una mueca imposible. Mariana corrió hacia la sala, tropezando con los vidrios rotos y los retratos caídos. Cada rincón de la casa parecía haberse transformado en un organismo vivo. Las paredes palpitaban, los suelos exhalaban un vaho caliente y húmedo, como si la madera respirara. Las luces se apagaban y encendían con un ritmo irregular, imitando un latido. Al llegar a la puerta principal, intentó abrirla con todas sus fuerzas, pero el cerrojo estaba atorado. Golpeó con los puños, gritando por ayuda, pero afuera solo reinaba un silencio espeso. Entonces escuchó un crujido detrás de ella. El sillón de la sala se movió lentamente, arrastrándose unos centímetros por sí mismo. Luego, la televisión se encendió otra vez. Ya no había estática, ahora mostraba la sala misma, en tiempo real, pero con un retraso de unos segundos. En la pantalla, Mariana se veía golpeando la puerta, y de pronto, una figura femenina aparecía detrás de ella. Giró de inmediato, pero no había nadie. Volvió a mirar la televisión. La figura seguía allí, inmóvil, con la cabeza ladeada y el cabello chorreando agua. Cada vez que la pantalla parpadeaba, la figura estaba un poco más cerca de ella. Mariana retrocedió hacia la escalera que llevaba al piso superior. Subió de 2 en 2 los escalones, sintiendo que algo invisible intentaba sujetarle los tobillos. El aire arriba estaba más frío, como si hubiera entrado en otro mundo. Las puertas de los cuartos se cerraban una por una, con golpes secos que retumbaban en toda la casa. Finalmente quedó frente a la habitación que solía ser de su madre. La puerta estaba abierta, aunque recordaba haberla visto clausurada con tablas desde años atrás. El interior estaba iluminado por una vela que chisporroteaba en medio del piso. Sobre el suelo, había fotografías viejas esparcidas, todas mostrando a su madre, pero con los ojos tachados con tinta negra. El arrullo infantil volvió, pero esta vez no era un canto, eran palabras, repetidas como un mantra. Vuelve, vuelve, vuelve. Mariana entró temblando. Las fotografías comenzaron a levantarse del suelo, flotando en el aire como si una corriente invisible las sostuviera. La vela se apagó de golpe, y en la oscuridad, los papeles cayeron lentamente alrededor de ella. De pronto, sintió un aliento helado en su oído. Una voz femenina le susurró, con un tono dulce pero perturbador: tu sangre me pertenece. Mariana gritó y corrió hacia la ventana. La abrió con desesperación, pero en lugar de la calle, lo que vio fue el mismo pasillo de su casa, como si la ventana conectara a otra parte de la vivienda. Detrás de ella, los pasos húmedos se acercaban, arrastrándose con paciencia. La casa no solo estaba embrujada, era un laberinto vivo que la atrapaba, obligándola a enfrentar algo que llevaba años esperando. Mariana apenas podía distinguir la frontera entre sueño y vigilia. La casa se había transformado en un laberinto interminable, y cada pasillo conducía de nuevo a la misma sala, a las mismas paredes húmedas con mensajes escritos en sangre. El eco de pasos la seguía a todas partes, como si alguien imitara sus movimientos desde otro plano. Subió al ático, un lugar que llevaba años clausurado. El olor a moho y polvo era tan fuerte que le ardían los ojos. Encendió la lámpara y vio cajas viejas apiladas, muebles cubiertos por sábanas amarillentas y retratos familiares ocultos bajo capas de polvo. Pero lo que la hizo estremecerse fue un altar improvisado en el rincón, con velas apagadas y fotografías de ella misma,
desde niña hasta adulta. Cada imagen estaba marcada con una cruz negra en la frente. Se acercó con manos temblorosas. Entre los objetos del altar, encontró un cuaderno de tapas desgastadas. Lo abrió. Eran páginas llenas de símbolos extraños y frases en latín, como invocaciones. En medio de esos escritos, había un diario con la letra de su madre. Las primeras páginas relataban su embarazo, su alegría y sus miedos. Pero conforme avanzaba, las palabras se volvían incoherentes, desesperadas. Hablaban de voces en la casa, de sombras que la observaban y de un pacto hecho para proteger a Mariana. La última página estaba manchada de sangre seca, y solo decía, ella vendrá por lo que es suyo. De pronto, una ráfaga helada apagó la lámpara. El ático quedó sumido en penumbras. Mariana escuchó un murmullo detrás de ella, como muchas voces hablando al mismo tiempo. Se giró lentamente y vio que las sábanas que cubrían los muebles comenzaron a moverse. Bajo ellas, se dibujaban siluetas humanas que se retorcían, como cuerpos atrapados intentando liberarse. El suelo crujió, y en el centro del ático se abrió una grieta. De la oscuridad surgieron manos huesudas que se aferraban al borde, tratando de arrastrarse hacia afuera. Los murmullos se transformaron en gritos, y un coro de voces clamaba su nombre. Mariana retrocedió, pero detrás de ella estaba el espejo que antes había visto en el pasillo. Esta vez no mostraba su reflejo, mostraba a su madre, con el cabello empapado, sonriendo mientras extendía una mano hacia ella desde el otro lado del cristal. El espejo comenzó a resquebrajarse. Cada grieta dejaba escapar un resplandor rojizo, y del otro lado, la figura de su madre parecía estar a punto de atravesarlo. «Ven conmigo, hija», susurró con una dulzura aterradora. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El ático entero se agitaba como un barco en tormenta. Las manos de los muertos emergían por todas partes, y la única salida era aquel espejo que la invitaba con su resplandor. El aire en la casa se volvió irrespirable. Mariana descendió del ático tambaleando, con el corazón golpeándole las costillas. La casa ya no era la misma. Los pasillos se alargaban y se encogían. Las puertas llevaban siempre al mismo lugar y las paredes rezumaban un líquido oscuro que olía a óxido y a tierra mojada. Al llegar de nuevo a la sala, el teléfono público, el mismo que había escuchado en la calle, estaba allí, incrustado en la pared de su propia casa. El auricular colgaba, oscilando suavemente, como si alguien acabara de usarlo. El timbre sonó. Mariana lo tomó con manos temblorosas. Del otro lado no hubo estática esta vez, sino la voz clara de su madre, con un tono melancólico. «Hija, ya no puedes huir». De pronto, la sala se oscureció por completo y Mariana se encontró en medio de un espacio vacío, rodeada de espejos flotantes. En cada uno veía distintas versiones de sí misma, niña, adolescente, adulta, todas con los ojos negros y la piel pálida. Todas repetían en unísono, con un eco infinito: «Vuelve, vuelve, vuelve». El teléfono en su mano se derritió como cera, y en su lugar quedó una cuerda húmeda. Sintió un tirón fuerte que la arrastraba hacia uno de los espejos. Allí estaba su madre, esperándola, extendiendo los brazos con una sonrisa imposible. «Tu sangre me pertenece, siempre me perteneció», Mariana gritó, pero ninguna voz salió. El espejo se quebró en 1000 pedazos y, al hacerlo, liberó una oleada de agua helada que la envolvió por completo. Se ahogaba, luchaba por respirar, mientras figuras femeninas emergían del agua, todas idénticas a su madre, todas susurrando arrullos infantiles. Cuando abrió los ojos bajo aquel torrente, ya no estaba en su casa, estaba de pie en el cementerio de San Roque, frente a la tumba de su madre. La lápida estaba abierta, como una puerta que aguardaba. Una mano blanca salió de la tierra y sujetó la suya con fuerza. Mariana intentó soltarse, pero el suelo cedió bajo sus pies y fue tragada por completo. El cementerio quedó en silencio. La tumba volvió a cerrarse, y desde lo profundo, un último timbre de teléfono resonó, apagándose lentamente hasta que todo fue oscuridad.